4 de la tarde continuamos con más información en nuestro ecosistema digital. Como todos los días, la ampliación de la noticia del día, que tiene que ver con anuncios importantes que han hecho dos de los candidatos presidenciales más importantes y quienes en este momento lideran las diferentes encuestas de opinión en todo el país. Se trata de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda presentó ayer a Aida Aquilcue, lideresa indígena del departamento del Cauca, como su fórmula vicepresidencial, y hoy muy temprano lo hizo Abelardo de la Espriella, a pesar de que había anunciado que este anuncio lo iba a hacer en un evento que tiene el próximo 12 de marzo aquí en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, adelantó ese anuncio. Justamente para hablar de este tema, para analizar las implicaciones y la importancia de estos dos anuncios tan diferentes, justamente me encuentro con el director del noticiero 90 Minutos, Gerardo Quintero, con quien tengo el placer justamente de comenzar a analizar estas dos situaciones. Anuncios de entrada muy diferentes, como lo son las ideologías políticas de estos dos candidatos, de izquierda y de derecha, digámoslo así. Gerardo, bienvenido a la noticia del día. Gracias, Soto, buenas tardes, y buenas tardes para toda nuestra audiencia que hasta ahora nos sigue también en nuestras redes sociales de 90 Minutos. Sí, como tú dices, Soto, pues realmente nos sorprendieron porque hasta el viernes, digamos, hay plazo para hacer los anuncios, pero sí, en el caso de Abelardo de la Espriella, se esperaba que el anuncio se hiciera aquí en Cali el jueves. Creo que tuvo que adelantarlo porque se filtró un nombre de un vallecaucano, Jaime Alberto Cabal, que se anunciaba como una posible fórmula vicepresidencial. Claro, porque había elegido a Cali justamente para hacer ese anuncio, ¿no? Entonces comenzaron las especulaciones. Correcto, entonces empezaron las especulaciones, se creía que iba a ser una persona de acá de nuestro departamento, pero finalmente él decidió anunciarlo hoy muy temprano, como usted decía. Otra de las lecturas que me hicieron esta mañana analistas políticos es que su presurez o su apresurada anuncio, a pesar de que ya había dicho que Cali iba a ser el lugar elegido para anunciar, tiene que ver con un poco el desespero en el que quedó Abelardo después de lo que ha sido esta jornada electoral, y puntualmente con los votos pues que ha logrado Paloma Valencia en la consulta, que pues podría llegarlo a preocupar. Entonces quiso de pronto adelantarse a ese anuncio en todo este fervor político que hay con el escrutinio y con los anuncios pues que se están dando a nivel político. También puede ser una lectura que se hace. Sí, de acuerdo, Otto. Yo creo que también tiene que ver con lo que pasó con Paloma Valencia, el anuncio, los votos que consiguió Juan Daniel Oviedo, que se comenzó a hablar mucho de esa fórmula vicepresidencial como una opción para el grupo o la gente que lidera, digamos, Paloma Valencia, y como una opción de centro. Y evidentemente, en este caso, el doctor Restrepo, que es el anuncio que hace Abelardo de la Espriella, pues tiene que ver con correr un poquito ese espectro en el que se ha movido Abelardo de la Espriella. Evidentemente, él tiene unos votos muy de derecha y entiende que necesita tirarse un poco al centro, sí, para lograr captar una serie de votos que hoy no tiene. Bueno, este es un espacio de análisis. Justamente antes de escuchar a nuestro analista José Luis Aristizábal, quiero darle unos daticos de Aida Aquilcue, que pues es la fórmula que ha elegido el candidato Iván Cepeda, progresista. Mire, ha sido senadora de la República desde 2022 por la circunscripción indígena, lideresa del pueblo Nasa del Cauca, exconsejera del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, más de 20 años de liderazgo en defensa de pueblos indígenas y territorio. También figura clave en movilizaciones indígenas del suroccidente colombiano. Sobrevivió recientemente a un secuestro express. Su esposo fue asesinado también en un retén, y en 2021 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos por su trayectoria. Una mujer muy interesante, sin lugar a dudas, que representa la diversidad de los pueblos indígenas, Gerardo, y quiero que escuchemos justamente el análisis que hace José Luis Aristizábal de esta elección que ha hecho Iván Cepeda. Bueno, la presencia de Aida Aquilcue en una fórmula vicepresidencial es bastante importante. Muchos pensaban que de pronto pues la percepción que se tiene de Iván Cepeda de ser de izquierda un poco más extrema, pues que iba a querer atenuarla. Pero no, busca una figura que incluso es menos diplomática que Iván Cepeda, una mujer con un carácter fuerte, con una personalidad bastante recia, entre otras cosas por las circunstancias que le ha tocado, una líder que ha sido muy valorada, no solamente en el Cauca, sino en el resto del país, por esa entrega y por esa defensa de derechos humanos y de sus comunidades. Entonces es una reivindicación importante no solamente para ella, sino para las mujeres y para las mujeres indígenas que han logrado soportar también y llevar
llevar a cabo, sobrevivir en medio de un conflicto armado en el cual ella fue víctima. Y recordemos que fue víctima no solamente de grupos armados ilegales, sino que Edwin, su esposo, fue asesinado en un retén militar en lo que se presumía era un intento de homicidio precisamente contra la misma Aida Quilpué. Entonces es poner a una carta muy fuerte de una mujer valiente, valerosa, muy importante para la sociedad colombiana en un ejercicio donde fue víctima y hoy por hoy puede pasar a ser una de las personas más importantes en el país, con influencia obviamente en el mando militar incluso. Entonces vamos a ver cómo se le mueve esa carta, que incluso, insisto, no es para matizar al candidato, sino que antes al contrario fortalece esa imagen de un hombre férreo y radical. Bueno, varios elementos, Gerardo. Lo que dice el analista me interesa mucho y es que, contrario a lo que se podría pensar de buscar matizar justamente esa figura radical que tiene el progresismo, Iván Cepeda, en muchos sectores, busca una mujer que no matiza, sino que refuerza justamente esa imagen de extrema, ¿no? Es un primer dato importante que nos entrega el analista. Sí, es cierto, Otto. Es cierto porque digamos que había mucha expectativa en torno a cuál iba a ser la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Algunos creían que también iba a buscar un poco tirarse hacia el centro, buscar esos votos, exactamente, porque finalmente esta fórmula no le suma en materia electoral a Iván Cepeda, porque esos votos indígenas evidentemente están ligados a la izquierda, ¿cierto? Entonces realmente, incluso recuerda Otto que se mencionó en algún momento, o sonó, o se filtró, que Armitage podía ser una fórmula de Cepeda y finalmente lo cual se desmintió posteriormente. En este caso lo que uno percibe es que Iván Cepeda se decantó por una persona muy cercana al movimiento, a sus afectos, que simbólicamente tiene un significado, por supuesto, escoger a alguien indígena, una mujer indígena, luchadora, combativa, incluso con un perfil muy distinto al de él, mucho más confrontadora, pero sin embargo que políticamente deja dudas sobre qué le puede traer adicional en materia de votos. Claro, analizábamos esta mañana también que de pronto buscar la cercanía con otras etnias en diferentes regiones del país. En el suroccidente pues ya lo tenemos en el Cauca, donde esta mujer pues ha hecho toda su carrera, pero también grupos indígenas de Nariño, grupos indígenas de el Chocó, de La Guajira, de otros sectores en donde posiblemente en este momento haya dudas. Sin embargo, es básicamente lo que tú dices, ratificar un poco ese movimiento y ese progresismo pues en el que ha estado vinculado su campaña, la campaña de Iván Cepeda. Me recuerda un poco muy bien también con sus diferencias lo que pasó en la elección de Gustavo Petro con Francia Márquez, ¿no? Sí. Estamos viendo una repetición justamente de esa fórmula vicepresidencial en ese momento cuando Francia muy fuerte llegó a la campaña de Gustavo Petro, ¿no? Sí. En este caso con una diferencia, sí. Y es que Quilpué pues, no estaba siendo parte digamos, de ninguna consulta. Recuerda que en el caso de Francia pues, venía precedida una consulta donde sacó muchos votos y eso la catapultó realmente. En el caso de Quilpué me parece que también hay un simbolismo y un mensaje también en el hecho de que Quilpué es del Cauca, Paloma Valencia es del Cauca. Recuerden también que ha habido una confrontación ideológica también allí. Entonces creo que también tiene un poco de mensaje simbólico de Iván Cepeda enviando ese mensaje también de unión, digamos, en torno al indigenismo en el Cauca. Bueno, José Manuel Restrepo, hablemos de la otra cara de la moneda, economista de la Universidad del Rosario, una maestría en economía en una universidad internacional, doctorada en educación superior, fue ministro de Comercio y luego ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Iván Duque, participó en el manejo económico durante la pandemia del COVID-19 y ha sido rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración de la Universidad del Rosario y recientemente dirige la EIA en Antioquia. Veamos justamente lo que dice nuestro analista en torno a la decisión de Abelardo de las Priella de traer a este importante exministro a su campaña. Es que en este caso Abelardo sí busca atenuar
Abelardo es un hombre polémico, es un candidato que habla fuerte, que manifiesta constantemente la admiración por Milei, por ejemplo, y habla como si Argentina fuera en este momento es un buen ejemplo de mostrar cuando es todo lo contrario. Entonces, frente a eso, frente a la debilidad de no conocer cómo funciona lo público, frente a la debilidad de no tener experiencia alguna en ningún cargo público, pues se trae un hombre que es un académico, es un analista político, fue ministro de Hacienda, incluso fue el ministro encargado de reemplazar a Carrasquilla en el gobierno de Iván Duque después del estallido social. Entonces digamos que es un hombre mesurado, es un hombre mucho más académico y que le puede matizar y puede ayudar y aportarle algunos votos de centro. Le trae a alguna gente del Centro Democrático, por ejemplo, que de pronto lo ve a Abelardo Lesprilla demasiado radical. Otra cosa que es importante señalar es que este anuncio estaba preparado para el día jueves. Al adelantarlo, lo que muestra es algo de desespero. Todos sabemos que, por ejemplo, las elecciones del domingo, especialmente la consulta, lo dejó bastante preocupado. Un candidato que pasó 5 millones de firmas, de las cuales gran parte fueron devueltas, versus una persona que saca casi 5 millones de votos en el conjunto de la consulta, pues termina siendo una declaración fuerte de que van por el poder y pues termina siendo una situación tan paradójica que, pues insisto, Paloma Valencia termina alineándose más al centro. Entonces a él le toca que buscar a alguien que lo matice y que le ayude precisamente a controlar esa situación para poder ganar votos, porque con el nicho tan estrecho que tiene hoy Abelardo Lesprilla no le alcanza. Y en caso de llegar a una segunda vuelta, independientemente de con quién sea el candidato, hoy por hoy podría perderla. Entonces necesita garantizar eso y quizás el exministro termina siendo una llave importante. Bueno, importante decir una palabra que utiliza varias veces el analista y es matiz. Abelardo es un personaje, ya lo sabe, ya lo conocemos, ha sido mediático hace muchos años en nuestro país, explosivo, pues recientemente ha dado unas declaraciones sobre Oviedo que le generaron rechazo en muchos sectores del país y justamente la elección de Restrepo busca un poco matizar ese perfil explosivo con un hombre técnico que ha sido ministro, que ha sido conocedor de lo público. En contraste pues con Abelardo, que no tiene esa gran experiencia, ¿no? Sí, yo creo que eso que tú dices, Otto, es clave. Es decir, él de alguna forma también asume el hecho de que no tiene un gran conocimiento del Estado, se rodea de una persona que ha sido ministro de Hacienda, ministro de Comercio, y por supuesto eso le envía un mensaje, digamos, de tranquilidad a ciertos sectores, diciéndoles, mira, yo no conozco mucho del Estado, pero soy de alguna forma muy humilde en el conocimiento y entrego esta fórmula vicepresidencial a una persona que conoce por dentro el Estado, lo entiende, lo reconoce y me puede ayudar, digamos, también a correr un poquito el espectro hacia el centro, buscando precisamente esos votos que hoy no conectan con Abelardo Lesprilla. Y me queda la duda si bien ha sido ministro en el gobierno del presidente Iván Duque, fue muy reconocido, sobre todo pospandemia, pero no ha sido un personaje de político altamente reconocido, digamos, una Francia Márquez en su momento que le traía importantes votos al presidente Petro. Es una elección que... Es un tecnócrata. Claro, tecnócrata, pero no le va a traer tampoco demasiados votos a Lesprilla. Es más por el mensaje, Otto. En este caso es más por el mensaje, es por lograr, digamos, movilizar un poco el espectro ideológico hacia el centro. Y mira, un dato curioso que en el caso de él, que tiene que ver con que él fue uno de los personajes que estuvo detrás de esa consulta por de la gran consulta por Colombia, e incluso él anunció su voto por Paloma Valencia también, es decir, él está cercano a esos sectores también, indudablemente, pero digamos que por el hecho de ser un experto en economía, que se ha manejado, no es un tipo de polémicas constantes, ha hecho sus críticas al gobierno Petro, por supuesto, pero digamos que no es un hombre de entrar en debate, es más un hombre que ha estado ligado a la academia, ha estado ligado a los números y a la parte económica, sin duda. Que matiza, reiteramos, ese carácter explosivo que tiene el candidato Abelardo Lesprilla. Bueno, pero hay otros candidatos. Creíamos que hoy se anunciaba justamente la fórmula de Paloma Valencia. Ha tenido una reunión esta mañana con el candidato Oviedo que, si viene de una consulta, sale muy bien librado y pues
todavía no hay anuncios. Justamente, Gerardo, le preguntamos a nuestro especialista qué pasa con esas otras candidaturas y cuál es el perfil que podrían pensar en este momento personajes como Roy, Claudia López y otros. Veamos. Bueno, Roy tendría que hacer una jugada brillante y traerse a una figura vicepresidencial muy fuerte para ayudar a levantar lo que fue este revés de la consulta, porque realmente el gran perdedor fue Roy. Claudia todavía se mueve en arenas un poco movedizas, tampoco salió bien librada después de la consulta, pese a que salió ganadora. Entonces tiene que llevar una persona quizás un poco más fuerte y con una visión de país que pueda atraer a ciertos sectores de derecha para que de esa manera pueda consolidar un poco su proceso. La gran incógnita es si Paloma Valencia pues va a contar con el exdirector del DANE, con Oviedo, como su candidato a la vicepresidencia. Sería una llave muy poderosa y sería una muy buena forma de atraer unos votantes de centro. Nuevamente, de matizar a Paloma, que es una mujer de argumentos fuertes, de discursos un poco más viscerales, con un hombre que es de la data, que es del número, que es mesurado, que es además diverso sexualmente. Entonces todo eso le va a aportar un matiz importante a Paloma, sin alejarla a ella de su esencia, pero que podría ser importante. Pero lo cierto es, hay que ver cuál fue el postre ayer en el almuerzo que sostuvieron en la casa de Paloma Valencia y si la respuesta fue dulce para esta colectividad, porque 1.200.000 votos de Oviedo pues realmente lo posicionan como una opción muy valiosa para cualquier candidato y especialmente para Paloma. Bueno, el postre no fue dulce, el postre fue de limón porque definitivamente ya se reunieron y parece que no hay fórmula vicepresidencial de Oviedo. Esos 1.200.000 votos, pues habrá que pensar qué hará el candidato, ¿no? Así es, Otto, pues la reunión ya terminó. Oviedo dijo que mañana se haría, digamos, el anuncio formal de si acepta o no acepta, pero sí, como tú dices, quedó la sensación de que las posiciones están muy en extremos, sí. Cada uno está defendiendo su posición. Hay unos 3 temas que me parece que son el tema de la JEP, el tema del proceso de paz y lo que tiene que ver con la declaración de genocidio, la situación en el Medio Oriente. Yo creo que allí no se han puesto de acuerdo y evidentemente quedó como la sensación de que pareciera que no va a haber humo blanco por allí. Y de hecho a Oviedo lo dan, a otros candidatos en este rifirrafe político lo daba muy cercano al presidente o al candidato Cepeda, que dudaría uno pues en que posiblemente pudiera acercarse a esta candidatura de Paloma Valencia, pues que sabemos que es de derecha, centro derecha, digamos, como lo decía nuestro analista, que ahora el Centro Democrático es más centro derecha y Abelardo ya es una derecha extrema. Sí, exactamente. Y lo que pues uno pensaría es que Oviedo era la oportunidad o es la oportunidad, digamos, para buscar también votos de centro, sí. ¿Sí? Buscar un espectro un poco más tirado hacia ese centro. De hecho, el expresidente Uribe emitió un trino hoy en X diciendo justamente que los tiempos han cambiado, como mandando un mensaje como de reacomodo político. Pero lo que se percibe, y además de las declaraciones de Paloma Valencia, es que ella no se quiere mover tampoco de su posición en torno a temas que evidentemente ella ha defendido o ha rechazado, más bien como el tema de la JEP, como el proceso de paz. Y digamos que en el tema de lo de Israel y Palestina, pues ella, digamos, no ha tenido una posición firme en torno a condenar, ¿cierto?, la situación en el Medio Oriente o los bombardeos en Palestina. Entonces uno pensaría que si Oviedo le está pidiendo una cosa a Paloma y Paloma está diciendo que ella no se mueve de allí, pues va a ser difícil encontrar un punto de acuerdo, ¿no? Bueno, esperemos, expectantes de los anuncios de Paloma Valencia, de otros candidatos de la consulta como Roy, como Claudia, como Sergio Fajardo, que no participó pero que va a primera vuelta. Y sin embargo quiero recapitular justamente: Cepeda, Quilpué, política social, derechos humanos y movimientos indígenas; de las Prieya, Restrepo, seguridad, economía y sector empresarial, experiencia política.
Hablamos con Jaime Gutiérrez, que es un consultor en estrategia que está en Australia justamente viendo muy de cerca todo este movimiento político que ocurre por estos días en nuestro país, y él hace un análisis muy interesante para que vamos haciendo síntesis de lo que ha sido esta noticia del día de hoy. Fórmulas vicepresidenciales tanto de la campaña de Abelardo de la Espriella como de la de Iván Cepeda obedecen a lógicas políticas diametralmente opuestas. Mientras Abelardo de la Espriella se inclinó por un ex rector de 3 universidades, exministro de Industria y Comercio, exministro de Hacienda, como José Manuel Restrepo, el cual en un hipotético caso de victoria de Abelardo de la Espriella se encargaría de liderar la agenda económica, industrial y comercial del país, mientras Abelardo de la Espriella se concentra en temas de seguridad. En el caso de Iván Cepeda es totalmente opuesto. Aida Quilcue es una lideresa indígena con una vocación clara electoral, con un interés claro de conquistar la movilización indígena para las elecciones del 31 de mayo. Así las cosas, mientras uno, como Abelardo de la Espriella, está buscando un vicepresidente que lo ayude a gobernar, Iván Cepeda está buscando una vicepresidente que le ayude a llegar a la presidencia de la República. Algo muy similar a lo que ya vimos con el caso de Francia Márquez, que le ayudó al presidente Gustavo Petro a canalizar la voluntad electoral de las poblaciones afrodescendientes, pero que en el ejercicio del gobierno fue relegada, como ella misma lo dijo en un discurso realizado en la Universidad Libre de Cali hace ya algunos meses. Las dos estrategias son válidas, pero sin lugar a dudas, en este momento Iván Cepeda está más concentrado en ganar, mientras que Abelardo de la Espriella está pensando en cómo gobernar. En torno a lo que hemos estado diciendo en esta ampliación de la noticia del día, dos personas diferentes, sin embargo buscando justamente ratificar un poco las políticas y las ideologías del lado del candidato Iván Cepeda, por el lado de la Espriella un poco buscar un poco cercanía con otro sector político más de centro. Sin lugar a dudas, dos caras importantes, dos caras diferentes, pero que son valiosas y que le aportan a esta campaña presidencial. Ya lo decíamos, con los dos candidatos que puntean las encuestas, sin lugar a dudas. Ahora bien, falta cómo empieza a jugar Paloma Valencia después de ya ser candidata oficial tras la consulta, ¿no? Así es. Tenemos que esperar la próxima encuesta porque va a estar muy interesante. Sí, así es, Soto. Y bueno, ya Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda jugaron sus cartas. Sí. Ahora toda la expectativa está centrada en qué va a pasar con Paloma Valencia. Muchos daban por seguro que Juan Daniel Oviedo iba a hacer su carta, hoy ya no están tan seguros, de manera que toda la expectativa ahora está centrada en qué nombre va a soltar Paloma Valencia como su fórmula vicepresidencial. Que sin lugar a dudas hacen este trío de los 3 más opcionados, si bien hay otros candidatos. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia van a ser los candidatos pues que van a estar ahí en el pulso de esta contienda electoral, sin desconocer pues obviamente los demás nombres que se presentan para las elecciones de mayo. Así llegamos al final de la ampliación de la noticia del día. Gerardo, como siempre, un placer. Igualmente. Y me encanta haber compartido este espacio de análisis en la ampliación de la noticia del día. Muchas gracias, Soto. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí haciendo más análisis en 90 minutos. Claro que sí, sigan ustedes conectados con 90 Minutos Digital con más información y la ampliación de esta y otras noticias, como siempre, a través del ecosistema digital y nuestro portal web www.90minutos.com.